Bueno, muy buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Estamos aquí en esta noche un poco fría en Bogotá, pero con un corazón dispuesto para poder llevar una palabra que antemano fue ministrada ya al corazón de nosotros. Quiero felicitar y seguir felicitando a un pueblo tan valiente, tan esforzado, creyéndole todavía al Señor de cada promesa que Dios nos ha hecho. La verdad es maravilloso contar con un pueblo así, dentro y fuera del país. Dios les bendiga en gran manera. Y antes de empezar, me gustaría que oráramos, me gustaría que se uniera conmigo en un momento de oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias por tener la oportunidad, Dios, y permitirme tener la oportunidad de traer una palabra, Señor. Una palabra, Señor, que sé que Dios ha ministrado primeramente en mí y sé que Dios va a hacerlo con tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que en este momento se está conectando. Hoy nos unimos, Señor, como un solo hombre, Dios. Delante de ti colocamos todas nuestras peticiones y te pedimos, Señor, por cada persona que en este momento están en las UCI. Te pedimos, Señor, que por favor tengas misericordia de ellos, Dios. Ten misericordia, Señor, de aquella persona, Dios, que tal vez, Señor, colocó duda en su corazón, o tal vez, Señor, por algo tú lo llevaste, Señor, a este sitio, o simplemente, Señor, es para demostrar tu poder y tu fidelidad. Ten misericordia, Señor, y permite, Dios, que ellos salgan de esta situación, Señor, victoriosos, Dios. Hoy nos unimos, Señor, en un clamor, Señor, por cada personita en este momento, Señor, que está enferma, Dios. Te pido que los levantes, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a que nuestras piernas, Señor, no desfallezcan, Señor, y que sigamos, Señor, caminando, Señor, en pos de ti, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, voy a conectar mi celular porque lo tenía desconectado y así voy a empezar a saludar. Bueno, muy buenas noches a todas las personitas que en este momento se están conectando. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Es maravilloso poder seguir llevando su palabra. Amén. Bueno, basado a esto, les quiero contar una historia que hay en la Biblia. Es delicioso poder buscar en la palabra de Dios todas estas historias que nos enriquecen, ¿no? Bueno, si usted escucha sonidos por allá, es lógicamente estamos en el apartamento, en la casa, y pues no falta el ruido de la calle, o en fin. Entonces discúlpenos por eso. Pero lo importante es que vamos a tener una palabra que nos edifique. Yo le coloqué el título a este tema, que usted lo verá ahí, se llama Gabaonitas Modernos. Entonces le voy a enseñar y le voy a contar una historia para que usted entienda de qué se basa este nombre. Amén. Quiero que vayamos, hoy vamos a trabajar con la versión de Biblia Las Américas. Así es que, pero ¿cómo es que no dice lo mismo que está diciendo la pastora en mi Biblia? Es bueno de que usted aprenda a conocer muchas versiones también de la palabra para que sea más fácil el poder entender. Tenga cuidado de todos modos con qué versiones se va a estudiar, pero hay versiones buenas para que se facilite un poco más el entendimiento de las escrituras. Amén. Y hoy vamos a utilizar la Biblia de las Américas. Y vamos a ir a Josué, capítulo 9, versículo, vamos a empezar a leer desde el 3, ¿sí? Bueno, ustedes saben que Josué fue un hombre que Dios utilizó grandemente. Le voy a parafrasear un poco la historia. Ellos ya habían conquistado Jai y tenían que conquistar otra ciudad, pero esta ciudad, los que estaban ahí, y quiero que empecemos a leer, cuando los habitantes de Gabaón, que era la próxima ciudad que iban a conquistar, se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia, subraya astucia, y fueron como embajadores, subraya embajadores, y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejos y rotos y remendados. El 5.
y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. En la Reina Valera dice que también tenía hasta moho, o sea, tenía una lama completamente de esos panes. Y dice, y vinieron a Josué en el campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, muy lejano, haced pues pacto con nosotros. A ver, resulta que cuando ellos hacían pactos, los pactos no se podían romper, eso era un compromiso muy, muy esencial entre ellos y lo tenían que respetar, ¿sí? Por eso ellos, basado a todo eso, empezaron a utilizar su astucia, ¿sí? Para engañar a este hombre de Dios. Pero lo más tremendo es que más abajo, y vamos a empezar a escudriñar un poquito más esto, dice que cuando ellos vinieron con todo este disfraz encima, vinieron y estaba Josué y estaban como los ancianos en ese momento de Israel. Y dice que ellos cuando hicieron este trato o este convenio, dice lo más tremendo es que Josué no le consultó a Dios absolutamente nada. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar. Hoy en día se está levantando una generación, amado hermano, donde se proclaman ellos mismos, donde ellos dicen tener la verdad y nada más que la verdad. Hombres y mujeres que toman el nombre de Dios en sus bocas y hablan de algo o quieren desacreditar hombres y mujeres verdaderamente de Dios con engaños. Mire, el diablo no es de tanta fuerza, ¿sabía eso? Satanás no es de tanta fuerza, Satanás es sutil, engañador, padre de mentiras. Entonces dice en esto que engañaron a un hombre de Dios, a un hombre que Dios estaba con él, un hombre que en medio de la gente que estaba sabia del pueblo de él, dice que los engañaron a todos, porque le preguntaron, ¿de dónde vienes? De algo muy, muy, muy lejano, que usted tal vez no conoce, le dice. Y él dice que miró lo que traían puesto y él le convenció algo tan tremendo, que fue el pan. El pan estaba duro, el pan estaba mogoso, el pan estaba feo, el odre donde llevaban el vino, el aceite, perdón, estaba roto, estaba remendado, y toda esa característica que él veía pareciera que de verdad venían de muy lejanas tierras. Al tercer día, este hombre, Josué, se entera, ya habían firmado este acuerdo, ya habían quedado de que ellos no los iban a atacar ni nada, porque ya había hecho una promesa Josué. Y dice que al tercer día se entera Josué que estos grandes astutos personas no eran de muy muy lejano, era que eran de la próxima ciudad donde ellos iban a conquistar. Él se siente mal porque no fue un error de Dios, porque Dios no comete errores. Él sabe que fue él, y dice la Biblia que el pueblo se enojó demasiado, pues por esa falta. Entonces, desde ese instante que hubo eso, dice que los gabaonitas tuvieron que estar ahí junto a Israel y le tenían que servir. Pero es como cargar a su enemigo para todo lado. Vamos a empezar a analizar. Quiero saludar a todos mis amados hermanos, qué bonitos que estén ahí. Quiero empezar profundamente. Hoy los dones se están convirtiendo, y yo le decía a ustedes, los gabaonitas modernos. Hoy las alforjas viejas son los falsos maestros. Los odres viejos son los falsos profetas. Las sandalias viejas y desgastadas supuestamente son los falsos evangelistas. Los vestidos viejos son los falsos apóstoles. El pan seco son los falsos pastores, porque no tienen nada más que dar. Sinceramente se quedaron en lo viejo, nunca buscaron. Hoy en día hay hombres y mujeres que están siendo completamente utilizados por Satanás para engañar al pueblo.
para quitarles lo precioso que llevan, para que con sus bocas queden completamente atados a convenios que no son de Dios. ¿Sabe por qué pasó esto con Josué? Porque dice la palabra de Dios que Josué nunca le consultó, nunca fue a lo privado para consultarle al Señor sobre este trato. Simplemente él se dejó guiar por lo que veía. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no nos guiamos por lo que vemos, sino es por esa fe que Dios ha colocado dentro de nosotros. Y a veces nos ha pasado cuando se nos presenta estas falsas personas dentro de nuestros ministerios o dentro de nuestras vidas, y hay una alerta dentro de nosotros, pero nosotros no hacemos caso. ¿Por qué? Porque nos dejamos convencer de lo que nosotros tenemos a la vista. Amén. Entonces dejamos, no, es que esta persona, cuando dice acá, las alforjas viejas, que son falsos maestros, quiero que vayamos un momentito, voy a salir un momentito de aquí, y quiero que vayamos, mire que cuando leímos Josué 9:4, dice, usaron astucia. Lo que yo le decía, el enemigo en este entonces no va a utilizar fuerza, va a utilizar astucia. Dice también, que dice, la alforja vieja son falsos maestros, odres viejos, falsos profetas, sandalias gastadas, falsos evangelistas, vestidos viejos, falsos apóstoles. A mí me enseñaron que los apóstoles son aquellas personas que han conocido los campos blancos para hacer iglesias y que tienen y saben y han pastoreado iglesias. Pero hoy en día se dicen que son apóstoles cuando ni han fundado ni la primera iglesia. No, y nosotros tenemos que aprender. No, es que el Señor a mí me dijo que era un apóstol. Papá, para ser apóstol tiene que pasar todos los 4 ministerios, porque tiene que ser una persona sabia. Dice también, pan seco significa los pastores falsos. Hay pastores que hoy en día se están torciendo tanto en la doctrina, en la palabra de Dios, que están diciendo un montón de cosas que no están. ¿Para qué? Para llegar a estas personas y poder ser de su agrado, porque sus intereses son otros. Amén. Dice también, quiero que vayamos un momentito a Romanos, vamos a trabajar aquí la Biblia de las Américas, en Romanos 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios, os ruego, hermanos, que vigiléis, mire lo que dice acá, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar. Quiero que los busquemos un momentito. Vamos a buscarlo también un momentito aquí en la Reina Valera, a ver cómo nos dice. Yo sé que esto es un pequeño estudio de la Biblia, pero que nos sirve para no dejarnos engañar de los gabaonitas de este tiempo. Amén. Entonces, vamos a leerlo primero en Biblia de las Américas. Disensión contra las enseñanzas que vosotros aprendiste y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, por medio de la palabra suave y lisonjera. Engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Cómo es una persona ingenua? Una persona que no lee la Biblia, una persona que no escudriña la Biblia, una persona que gasta el tiempo en otras cosas menos en instruirse. Amén. El hecho no es solo meterse en un sitio para estudiar la palabra, es que usted tenga una intimidad con Dios y pueda usted leer la palabra. Por eso yo siempre les aconsejo que cuando usted no tengan una palabra, usted pueda ir a, no sé, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la TLA, que son Biblias donde a usted, gracias a Dios, usted tiene un móvil donde usted puede ya bajar o descargar versiones de la Biblia y donde usted puede comparar completamente qué es lo que habla el Señor para que usted pueda entender. Pero dice aquí muy claramente, por medio de las palabras suaves.
que es una palabra suave, que usted está cometiendo pecado y le van a decir, no hermano, ¿quién le dijo a usted que se iba para el infierno, que usted perdiera la salvación si somos de gracia? Si Dios nos entregó la salvación como un regalo, ¿cómo nos la va a quitar? Es que Dios nunca va a quitar ese regalo, nosotros somos quien perdemos ese privilegio si nosotros cometemos pecado. La Biblia es muy clara cuando dice que nada horrendo, ni nada pecaminoso, ni nada contaminado va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué hay personas que quieren hablar tan suave? Personas que están en unión libre. No, quédense así porque así se conocieron a Cristo. No, la Biblia habla de matrimonio. La Biblia habla de poner orden en nuestras casas. Entonces, dése cuenta, hablan suave. Hablan que no los lastime, hablan para que no se vayan y literalmente están haciendo clubes sociales en muchos lugares llamados iglesia. ¿Mm? Eso es lo que nos está hablando también. Y dice, y los lisonjeran, engañan los corazones de los ingenuos, de las personas ingenuas. Personas que como usted y como yo un día pensábamos que en el momento que nosotros nos convertíamos, pensábamos que todos eran santos o todos buscaban la misma pasión de buscar a Dios como nosotros lo hacíamos. Hay muchas personas que no son así, amado hermano. Hoy en día se están metiendo brujos, hechiceros, personas haciendo caer a grandes ministerios o a pequeños. Solamente es que visualicen una persona en el altar que Dios lo usa y ya es un punto para hacerlo caer. Y no todos en una iglesia van a buscar de Dios. Qué tristeza es eso, pero no todos van a buscar de Dios. Dice aquí, y quiero que lo busquemos un momentito aquí, 16, en la Reina Valera. A ver, ¿qué nos está diciendo también esta? Dice su palabra, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones. Mire acá. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis. Mire que en esta versión dice, apártese de aquellos que no tienen una buena doctrina, porque le están confundiendo la doctrina que Dios a usted le ha colocado. Amén. Entonces, hay gente que va a la iglesia, pero va a mirar a ver en qué momento el pastor dice algo o en qué momento, ¿para qué? Para soltar afuera a las personas ingenuas y decir, él es un falso profeta, la mujer no puede predicar, en fin, una cantidad de cosas que bíblicamente no están. Amén. Entonces nosotros aquí en Romano nos está diciendo, apártese. O sea, limítelos. ¿Por qué? Porque usted está en riesgo su credibilidad en Dios. Yo siempre he entendido algo, cuando hay una gota que está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en una piedra, hace un hueco. Así pasa cuando usted empieza a escuchar lisonjeras, cuando usted empieza a escuchar espíritus engañadores, cuando usted empieza a escuchar, usted termina alejado de Dios. Por eso le está Dios haciendo en esta noche una advertencia. Ten cuidado, porque los gabonitas hoy en día se están multiplicando para seguir engañando al hombre de Dios, a un hombre o una mujer de Dios llamada para grandes cosas con sutileza y engaño. Amén. Quiero que vayamos ahora. Es que esta palabra es preciosa. Dice la palabra del Señor que en medio de esto fue porque Josué nunca consultó al Señor. Y ese es el error de nosotros. Nosotros pretendemos que nadie nos va a engañar porque estamos con Dios, pero es de labios para afuera, porque verdaderamente la intimidad con Dios nos ha costado. Hay personas que le cuesta orar mínimo una hora. Orar no es entrar y leer la palabra, orar. El estudio de la palabra es distinto. El hablar con Dios. Pero cogemos el móvil, cogemos el televisor y no nos importa las horas que pasen. Pero hoy algo me pasó muy lindo y les quiero compartir. Yo tengo mi hora de oración y estaba ya para culminar, ya había culminado mi hora de oración. Y le estaba dando gracias a Dios y sentí una voz dentro de mi corazón cuando me dijo, pero ¿para qué te vas? Te vas a ir a sentar a ver televisión, sigue pasándola conmigo. Y eso a mí me conmovió muchísimo porque
seguí con Él y no supe ni cuánto tiempo estuve ahí en la intimidad con Dios, compartiendo versículos, orando por las personas, creyendo en lo que Dios necesita. Pero ¿qué pasó? En un momentito, Josué le faltó consultar a Dios. Si él lo hubiera consultado, más adelante no hubieran tantos problemas con ese acuerdo que en ese momento se había hecho. Amén. Quiero que vayamos un momentito a 1 Corintios, versículo 6. Dice también: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejen engañar, vuelve y dice, no te dejes engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Mire que acá hay un versículo que usted tiene que, una palabra que usted tiene que resaltar. No os dejéis engañar. Es mentira que a usted le digan que porque usted ya lleva 30 años con la misma esposa sin casarse, usted ya tiene todo, porque es que ya llevan tanto tiempo que ya todo el mundo lo reconoce como matrimonio. No, eso se llama unión libre, eso no se llama matrimonio, y aquí lo habla. O sea, no nos dejemos engañar cuando la palabra de Dios es tan clara como para decirnos que nosotros podemos subir al cielo no por medio de Jesucristo, sino por un lacito que tiró un santo. Eso es mentira. La palabra de Dios es muy clara. Y me sorprende, porque si usted es bien sabio en la palabra, usted sabe que aún en ella hay una lista de cosas y pecados que el Señor no permite. ¿Ven? Entonces es muy claro cuando dice aquí, no te dejes engañar. Cuando alguien viene y te dice, no, es que los homosexuales, los afeminados le dicen, no, Dios mira tu corazón, Dios mira, no, yo los amo de todo corazón, de verdad, son unas personas increíbles, pero yo no le puedo mentir, porque Dios te hizo hombre, o Dios te hizo mujer. Yo no puedo engañarte para simplemente quedar bien delante de ti o delante de tus hijos que están pasando eso. La palabra es clara, amado hermano, donde dice que ellos no van al cielo, no heredarán el cielo. Pero hoy en día hay tantas iglesias que están permitiendo que en los altares pastores homosexuales estén predicando y estén enseñando su palabra, porque simplemente quieren caerle bien a una sociedad que el mismo enemigo Satanás está dominando. Y nosotros somos una novia escogida, su esposa, donde nosotros tenemos que aprender a madurar y no dejarnos engañar de estos astutos gabaonitas, que hoy en día son los gabaonitas modernos, que quieren hacer acuerdos con el Hijo de Dios para quitarle completamente y andar con esa persona toda la vida, porque hicieron un acuerdo espiritual. Siempre, amado hermano, usted que me está escuchando, siempre vaya a la intimidad de Dios y pregunte. A nosotros hace poco nos pasó, hace harto nos pasó, había una mujer, o hace poco me pasó a mí, una mujer que llegó a la iglesia. La señora dijo que donde ella estaba servía, y pues que ahora había cambiado de país y que llegó a este país y quería seguir sirviendo, que estaba dispuesta para cualquier cosa. Y me acuerdo tanto que ella dijo que sí podía asistir a un curso de guerra espiritual que nosotros damos dentro de la iglesia. Y había una alerta acá muy suave, porque no fue, me acuerdo que muy cordial, muy amigable. Y yo vine delante del Señor y le dije, ¿sabe, Señor?
siento dentro de mí que ella es una bruja. Pero mis ojos decían otra cosa. Mis ojos decían, ve, esta señora se ve comprometida, se ve tal. Pero dentro de mí había un stand-by, una alerta. Y me acuerdo tanto que yo me incliné y le dije, Señor, si es una bruja, no permitas. Si no se ha de convertir al cristianismo, no permitas que llegue a hacer daño a nuestra congregación. ¿Por qué? Porque estas brujas hacen altares, altares blancos, altares rojos y altares negros. Los blancos es aparentemente todo religiosamente, donde amarra con cinta a los ministros que están en un altar, donde les ponen, mire, es sorprendente ver que hoy en día los brujos tienen tiendas, sí, tienen tiendas donde otros brujos o donde otras brujas, donde satanistas llevan y compran muñecos de cera, donde les hacen el vudú, donde les hacen el rezo, donde hacen todo, ministros de Dios. Y si estos ministros, amado de Dios, si estos ministros no van a buscar en la intimidad a Dios, no hay protección, amado hermano, porque poco a poco los alejan, les amarran los pies, le dañan, pueden comprar órganos en cera y esos órganos los trabajan. Es sorprendente ver que hoy en día la brujería no se quedó como en el tiempo que nosotros pensábamos, que simplemente amarraban listoncitos y ya, y hacían una oración ahí y ya no. Sacan completamente lo que son órganos en cera y los consagran, les hacen brujería, por eso las personas les dan cáncer, por eso las personas en los hogares es impotencia, hay división y todas esas cosas, y usted no se puede dar cuenta de quién está alrededor cuando nosotros no vamos delante de la presencia de Dios. Por eso en este versículo dice, no os dejéis engañar. Tenemos que tener no solo nuestros ojos físicos abiertos, sino sobre todo los espirituales. Que los espirituales es cuando Dios coloca una alerta, amado hermano. Tenga cuidado con las personas que están llegando, porque hoy en día se está levantando una generación de gabaonitas impresionante para engañar y lo que yo les decía, con maestros falsos, con personas que dicen es que yo me gradué, yo estudié, yo hice y es que lo que usted está diciendo, ¿para qué? Para confundir el pueblo. Eso es lo que está pasando, para confundir el pueblo. Dice también en la palabra de Dios, estoy muy, no sé, Dios nos está hablando, amén. En 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, vuelve otra vez el Señor a decir, por favor pueblo, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vamos a buscarlo ahora en Reina Valera. Vamos a 1 Corintios, por acá lo tengo cerquita, 15, versículo 33. Dice su palabra. No erréis, las malas conversaciones, mire que acá dice las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, pero acá, en la versión de las Américas dice las malas compañías, las malas amistades, corrompen. Usted no puede tener comunión con las tinieblas, así usted trate, usted no puede. Y si usted ve personas que son falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos pastores, usted no puede, porque ellos terminarán corrompiéndole, porque son ellos llamados. Ellos mismos se llamaron, Dios no los llamó, y están corrompiendo completamente la palabra de Dios. Ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Es mejor alejarse. Hay muchas personas que dicen, no, pastora, yo me quedo ahí para hacerlo entrar en razón. No, hermano. La palabra es muy clara cuando dice, no os dejéis engañar. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de engañar. Mire lo que pasó con ellos.
esa astucia que ellos tuvieron. Si usted le pregunta de dónde sacaron esos panes, quién sabe, tal vez reunieron unos panes o los dejaron con anticipación, dejarlos entiesar por allá, ponerse en duros, y buscaron los harapos más tremendos. ¿Para qué? Para engañar al hombre de Dios. Y usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, donde el enemigo no va a tener consecuencias de mandar personas así, de esa misma manera. ¿Por qué? Porque el enemigo es padre de mentiras. Y nosotros tenemos que tener firmeza en el evangelio. El enemigo, ¿qué hace? Manda dardos en desanimarse. Ay, es que la monotonía, es que tal. No, mi amado hermano, cuando usted entiende el llamado de Dios y el propósito de Dios, usted no coloca esos comentarios para que el enemigo se aproveche de eso. La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder de ti? Es lo más precioso, es que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros en todo lado. Pero en un momento de falta de oración, mire lo que pasó. En un momentico pequeñito, por eso nosotros no nos podemos descuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir nuestras compañías. De verdad, elegir nuestras amistades. ¿Sabe? A mí me gusta elegir mis amistades, aunque yo soy pastora, pero a mí me gusta escuchar nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo es un liderazgo muy sabio. Nuestro liderazgo es un liderazgo, y yo sé que están detrás ahí y les doy un besito, pero cada persona que está sirviendo en la iglesia son personas bonitas, sabias, que primero se dejan corregir, se dejan enseñar, tienen un espíritu enseñable y permite uno que pueda uno aprender de ellos. Pero ¿para qué uno se va a meter con personas necias, con personas que no quieren servir a Dios, personas que les da, les da aburridez seguir a Dios, les da pereza estar allá, no les gusta la santidad, no les gusta meterse con el Señor, no les gusta? Yo les digo a los de alabanza, para morir en la carne, tienes que estar en el altar. Ahí es un pleno escenario para que la carne muera, muramos nosotros y crezca más Dios en nosotros. Pero ¿dónde más podemos hacer eso? Solo en la casa de Dios. El estar en la intimidad con el Señor. Amén. Dice también, a mí me gustó demasiado este tema porque sé que Dios me ministró mucho, de verdad. Chicos, me ministró muchísimo porque hay una alerta a veces si nosotros no le hacemos caso. Tenemos que ser muy sensibles a la voz del Señor, ser sensibles a su dirección y nunca apartarnos del lugar de oración donde somos grandes, donde nos fortalecemos. Ahí es el lugar precioso. Dice también, y quiero que vayamos a Gálatas, por favor. Gálatas 6:2. Dice su palabra, seguimos trabajando en la Biblia de las Américas. Llevad los unos la carga de los otros. Gálatas 6:2. Y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. He visto por el transcurso de todo el tiempo donde he servido al Señor, más de 25 años, donde hay personas que se proclaman ellos. No, es que yo soy el evangelista, yo soy el apóstol, yo soy, no sé, el pastor, Dios me llamó a pastorear. Mire, a mí me da mucha risa algo, y voy a ser sincera. Hay personas que se dicen llamar ser pastores y no tienen ni una oveja. Las ovejas no es robarlas de las otras iglesias. Eso no es pastorear. Las ovejas es aprender a pastorear desde que están pequeñas. Los pastores, este es un llamado para los pastores. Tenemos que aprender a llevar pastos frescos. Acá dice que ellos llevaban pan seco. Imagínense comiendo pan seco. No había alimento porque estaba con lama, estaba feo, estaba descompuesto.
Nosotros los pastores tenemos que aprender a hacerlo mejor y trabajarlo mejor para poder llevar pastos frescos a las ovejas. Ya no podemos estar perdiendo tiempo en cosas que Dios no nos ha llamado. Así es que dice acá que este pastorado tenían pan seco, no podía darle nada bueno ni nutritivo a sus ovejas. Dice también la palabra del Señor que no siendo nada, se autollamaron, ¿sí? Entonces lo que yo les digo, hay gente que dice, no, es que es el pastor tal, y uno entusiasmado, uno dice, qué chévere, porque uno huele a oveja, uno conoce a cada ovejita, uno la lleva al altar en oración, uno cuando están pasando por momentos difíciles, uno sufre con la ovejita, mi amado hermano, uno se ríe y da victorias por la ovejita. El que se compró un carro parece que nosotros mismos nos hubiéramos comprado un carro, el que se compró una casa parece que si nosotros mismos nos hubiéramos comprado una casa, porque son victorias de nosotros como pastores. Pero hoy en día se mandan llamar pastores cuando no lo son, cuando recalientan completamente mensajes y mensajes, pero no van a la intimidad de Dios, o liderazgos que no van a buscar de Dios para que Dios les dé una palabra de fresca, una palabra de sabiduría, una palabra que ministre completamente el pueblo. Entonces, ¿qué la pasamos haciendo? Haciendo actividades que no llevan a nada. Hay iglesias que la pasan haciendo tras concierto, traen a fulano, a sutano, pero ¿por qué? Porque el pastor lleva pan seco dentro de sus bolsillos. Y nosotros no podemos permitir liderazgo que me está escuchando, no solo de Cielos Abiertos, sino donde vaya esta transmisión, es el momento de buscar pastos frescos. Dice que son ríos de corriente donde somos plantados al piecito, donde vamos a empezar a dar frutos y frutos para la gloria y honra de Dios. Pero tenemos que aprender a tener clasificado qué alimento le estamos dando a nuestras ovejas. Leía un libro, a mí me gusta, esta palabra me ministró primero porque la escuché también, no precisamente esto, pero sí escuché un poco sobre un pastor que predicaba o enseñaba esto, y me llegó a mi corazón y lo complementé, y lo quise traer. Pero me acuerdo tanto que hace poco estuve leyendo un libro que se llama El Cristiano Verdadero, que nos lo recomendó un pastor de México muy amado, y me puse a leerlo, y me sorprende porque una parte, hay un testimonio donde este hombre estaba cansado de tantos problemas dentro de su congregación, que le pidió a Dios que mejor pues se lo llevara al cielo, y que ya no quería ver estas cosas dentro de su congregación. Y esa noche él muere y llega al cielo, y cuando llega al cielo, dice él, bueno, cuando fue suspendido entre el universo, donde Dios ahí está cara a cara con nosotros, le pregunta que quién era. Él le contesta, fulanito de tal. Cuando él dice que subió y llegó al cielo, en el momento donde tenían que entregarle todo lo que él tenía que haber hecho, no se lo pudieron entregar porque él lo había limitado a muchas cosas, ¿sí? Él no había permitido desarrollar todo esto. Dice que en el momento donde él estaba mirando, empezó el Señor a ver a un pastor y le decía, mira, estas predicaciones yo te las di, estas predicaciones tú las sacaste, y estas predicaciones, esas usted las sacó en el momento de flojera, donde ni el Espíritu Santo estaba. ¿Sabe? Algo me llamó a mi atención en este libro, y yo decía, Señor, tú vas a pedir cuentas hasta de qué enseñamos, qué predicamos, qué versículos sacamos de la Biblia. Todo eso lo va a pedir el Señor en cuentas. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que nosotros le tenemos que enseñar al pueblo doctrina sana, doctrina de parte de Él. No mentiras, doctrina de parte de Él. Dice también que se cree que es algo que no es,
y se engañan a ellos mismos. Usted tiene que saber que antes de ser maestro, profeta, evangelista, apóstol, pastor, usted tiene que saber quién lo llamó. Porque mucha gente está cayendo en que usted parece que es pastor o usted parece que es evangelista y ya, con eso tiene. No, amado hermano, usted tiene que tener un corazón y un encuentro con Dios en el sentido de que Dios lo está llamando a algo. El estudio no le garantiza su llamado, no le garantiza para nada su llamado. Es Dios quien llama, nadie más, no es el hombre, no es una institución, es Dios quien llama y equipa. Amén. Dice también, quiero que vayamos, ya ahorita voy a mirar los comentarios, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice, no os dejéis engañar de Dios. Nadie se burla. Dice, no nos dejéis engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quiero que lo busquemos ahora en Reina Valera. Me gusta que estemos mirando versiones para que usted entienda y tenga claro lo que el Señor hoy nos quiere hablar. 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces vuelve y dice, no os dejes engañar. Pero es que tengo una promesa, es que tengo una... Mire, los profetas cuando no son profetas y no están con Dios, dicen unas cosas, unas palabras que no sé de dónde, del diablo son inspiradas, porque hablan cosas que no son del Espíritu, que no son de Dios. Y dice muy claramente, no os engañéis, no te dejes engañar. No te dejes engañar por aquellos ministerios que se ven que son mucho lujo, muchas cosas y no tienen propósito de Dios, no tienen bases bíblicas. No se deje engañar del hermanito o de la hermanita, de ahí de la misma iglesia donde quieren estar murmurando, donde quieren estar hablando de la persona que les está dando el alimento espiritual, donde hablan, donde hacen y dicen cosas que son erróneas. Ten cuidado, no te dejes engañar, amén. No te dejes engañar. Dice también la palabra de Dios, vamos a Efesios 5. Efesios 5, versículo 6. Efesios 5, versículo 6. Ven a ver, la vamos a tomar aquí. Nadie os engañe con palabras como vanas, palabras que no llegan al ente, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, el ser engañados y prestarnos para ese engaño, nos convertimos en hijos de la desobediencia y viene ira de parte de Dios hacia nuestras casas. Mire, el que le diga, mire, deje de ir, mire que se va a contagiar, mire que eso es pura mentira. Usted tiene que saber que Dios lo ha cuidado. Si lo cuidó en el 2020, lo va a seguir cuidando en el 2021. Porque su palabra es fiel y verdadera. Porque dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, que es nuestro cuerpo. Y si Dios lo llevó a la clínica, es porque usted tiene que colocar cuentas delante del Señor. Esta enfermedad es tan misericordiosa, de verdad es tan misericordiosa que tiene tanto tiempo para arrepentirse y poder ser salvo. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay mucha gente que le está creyendo ahorita, se ha tornado como en los primeros meses del año 2020, donde era un temor, donde no voy a dar la mano otra vez, donde no voy a ir, donde me voy a contagiar, donde una cantidad de cosas. No, amado hermano, nosotros no podemos caer ahí. No nos dejemos engañar, amado hermano. No nos dejemos engañar por esto. La Biblia habla muy clara que el Señor nos tiene en su mano y que Dios protege porque Él tiene alto cuidado de nosotros.
El alto cuidado es lo que el cuidado y el sobrecuidado nos tiene alto cuidado. Y Dios se ha glorificado en todos estos meses con nosotros. Así es que no es tiempo de colocarlo en duda. Amén. La iglesia no se puede esconder en este momento. La iglesia es donde tiene que estar con los ojos bien abiertos para no dejarnos engañar, para no escondernos cuando Dios nos quiere tener afuera. Amén. ¿Llegará algún momento donde estemos en la presencia de Dios? Claro, y no necesita ser un COVID. Algún momento nosotros, como todo ser humano, tenemos fecha de vencimiento. Y no nos vamos a adelantar antes, ni mucho menos, sino va a ser en el tiempo de Dios. Pero siéntase dichoso que cuando Dios lo llame a usted, se haya cumplido la obra en usted y el propósito con el cual usted fue llamado. Pero no nos dejemos engañar como con esa astucia que los gabaonitas engañaron a Josué. No nos podemos dejar engañar, amén. Dice también, 8, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Yo siempre me pregunto, ¿cómo Jesús estaría en este momento con el virus? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Yo sí ya me la hice. Él estaría tranquilo, porque sabe que Papá Dios está con él. En estos días estaba averiguando muchas cosas, ya que el Señor me ha puesto a averiguar, y me sorprendió porque en medio de todo lo que averigüé, me sorprende que la kipa, la que usan los judíos, ellos se lo colocan para saber que por encima de ellos hay alguien más grande y ellos tienen que estar en obediencia. Entonces me sorprendió eso. Decía, Señor, hasta eso tú lo has pensado. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no nos podemos dejar engañar, que aquí no necesitamos usar la kipa para saber que Dios está por encima de nosotros. Amén. Dice también, ya casi vamos a terminar. Dice, pero el Espíritu, vamos a ir a primera de Tito, si no estoy mal. Pero miro mis anotos. Sí, primera de Tito 10. Digo, Tito 1, versículo 10. Dice acá, y esto es... No, mentiras. Tito 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, mírelo cómo los caracteriza, habladores, vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Sabe por qué hablaban ellos eso? Porque la circuncisión pertenecía al antiguo pacto, o sea, a la ley. Entonces dice que eran rebeldes. Y hay personas que porque se saben 3 o 4 versículos ya se creen que pueden conocer toda la doctrina y toda la palabra, y dice que son habladores, que son rebeldes, personas que nunca se dejan pastorear, personas que les cuesta estar bajo sujeción o bajo autoridad, personas que son habladores, que hablan de todo el pan viejo que tenían atrás, sus harapos de atrás, pero no hablan de cosas claras en el día de hoy. Dice que son engañadores. Dicen, hay personas que saben tanto esto que ya lo último ni lo entienden, porque la mucha palabra mata el espíritu. Entonces, son personas que son engañadores, empiezan a engañar, ¿sí? Empiezan a decir falsas cosas de la palabra cuando no están, y en Apocalipsis, en el último versículo dice, ¡ay! De aquel que quita o pone de esta palabra. Entonces tenemos que entender eso, que tenemos que tener mucho cuidado. Dice también, especialmente los de la circuncisión. Dice, engañadores expertos. ¿En qué? En palabra. Pero que no hablan la verdad. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esas personitas. Lo que yo siempre les digo, aprendan a leer la palabra, a escudriñarla,
Hay momentos donde hay hermanas que me dicen, pero pastora, ¿de dónde usted saca esas historias? Usted se lee los 5 libros de la palabra de Dios y usted encuentra excelentes predicaciones, cosas que te enseñan a ti mismo. Hombres y mujeres que le sirvieron a Dios, hombres y mujeres que aborrecieron a Dios. Y usted de todo, usted aprende. Amén. Dice también en 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, no es en los últimos tiempos y esperar, quién sabe, en el 2030. No, en los últimos tiempos es ahoritica. Algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son las doctrinas? No salga porque se va a morir del COVID. No salga, no vaya a la iglesia porque allá se va a infectar, pero sí puede ir a cine, pero sí puede ir a ciclovía, pero sí puede ir a los parques, pero sí puede ir a los supermercados, a los centros comerciales, pero a la iglesia sí no porque allá sí se contamina. ¿Ve cómo tenemos doble moral? ¿Ah? Entonces ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Dice también que prestando atención, ¿quiénes esas personas prestan atención? Ay, Dios mío, ¿qué va a decir hoy las noticias? ¿Qué van a decir hoy el presidente? ¿Qué van a decir hoy ciertas personas? Personas que no conocen de Dios. Pues lógicamente hoy me sorprendía porque había un hombre, no sé, ministerio de no sé dónde, decía que por mucho tantas personas van a morir en este año. ¿Ve? Y esa persona que está escuchando eso, que está prestando atención a esto, va a decir, ay, ¿será que soy uno de esos? ¿Ve? ¿Ven cómo son las cosas? Pero dice, algunos apostarán de la fe. ¿Qué es? Si me dijo la pastora que a mí no me iba a dar COVID. Yo en ningún momento le estoy diciendo que no le va a dar, sino que la Biblia dice que aunque fuéramos en valles de sombra, Dios estará con nosotros. Y no va a permitir que nosotros estemos en un sitio así. Y como le digo, y si Dios a usted lo lleva a una UCI, es porque usted tiene que colocar en orden su vida. Amén. Pero de resto, o porque ya terminó completamente lo que tenía que hacer acá en la tierra. Pero de resto la Biblia habla que Dios manda para que nos guarde de en todo momento, tanto en nuestro entrar como en nuestro salir. Así es que no nos dejemos engañar de todos los argumentos que el enemigo está mandando, porque el enemigo es sutil. Amén. Dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pilas con lo que le están enseñando tal vez el hermanito que hace poco se convirtió y le está diciendo, no, mire, ahí usted puede vivir como está viviendo, tranquilo que eso cuando usted se muera se va para el cielo, tenga cuidado, tenga mucho cuidado con esas doctrinas demoníacas, aprenda a discernir la palabra de Dios. Amén. Oh Señor, gracias, amado Dios. Dios ha sido muy bueno. Y lo único que le digo en esta noche, el error más grande que tuvo Josué fue no consultar. No consultarle al Señor. No preguntarle a Él. Es el momento de que nosotros empecemos a consultarle al Señor. Se están infiltrando demonios en personas. Una brujería a su más alto nivel sobre las iglesias para hacer caer hombres y mujeres de altar. Hombres y mujeres que de verdad le sirven a Dios. Se está desplegando la cosa más sorprendente de la hechicería para amarrar, para hacer que sus hogares sean en contiendas, que vivan dos extraños. Entiéndame en esta noche algo. Usted con su esposo o con su esposa, si usted es bien sabio, pueden hacer un equipo victorioso. De verdad, un equipo que siempre va a ganar porque doblez de 3 no lo rompe nadie. Así es que ya dejen de estar en contiendas. Dejen de estar que el enemigo le argumenta cosas a ustedes, mujeres a ustedes o hombres a ustedes. No permita
que las voces diabólicas dividan hogares, dividan relaciones con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestros pastores, argumentos que no son de parte de Dios. Amén. Así es que, pues, me permite de verdad llevar este tema. Cuando pueda, vuelvo. Tengo un tema súper lindo que se llama la doble moral, que es bueno también escudriñar eso. Así es que hoy le pido de todo corazón que no sea cobarde. Dios a usted no le dio un espíritu de cobardía, Dios a usted le dio un espíritu de valentía. Usted tiene que ser igual a nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial es Dios de los ejércitos, y no le teme a esto que está sucediendo. Así es que deje de estar en los argumentos de las noticias, en los argumentos de que fulano murió, de que sutano murió por el COVID. No más, no deje que el enemigo le tome ese temor hacia usted. ¿Sabe? No sé, le digo a una pareja, dejen de estar peleando por cosas mínimas. Es el momento de unirse. Ustedes son mayoría. Únanse con su esposo, con su esposa, y sean un equipo victorioso. No hay tiempo para estar discutiendo por cosas vanas y argumentos del enemigo. Me despido, Dios les bendiga. Antes de esto quiero hacer una oración. Antes de irme, tengo 4 minuticos, quiero orar y que usted me acompañe en oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú, Señor, permitiste, Dios, que nos enseñaras hoy, Señor. Permite, Señor, que nunca más, Señor, nos pueda engañar, Señor, la astucia de los gabaonitas, Señor. Nunca más, Señor, aquellos falsos profetas, Señor, aquellos falsos maestros, Señor, aquellos falsos, Señor, profetas, evangelistas, Señor, apóstoles, Señor, y cada persona que venga a la iglesia, Señor, que vengan con propósito, a cada iglesia donde nos están escuchando, Señor, a cada personita, Señor, que en este momento ha decidido servirle a ti, Señor. Guárdalo, Señor, del engaño de personas que quieran dañar su doctrina, personas que quieran dañar, Padre Santo, su creencia, Señor, en ti, Padre. Fortalécelo, Señor. Aviva, Señor, esa espiritualidad en ellos, Señor, en buscarte más, en menos cosas vanas y más tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y permite, Dios, que aquellos hijos, Señor, pródigos, vuelvan a casa, Señor, Padre Santo. Aquellas personas, Señor, que en algún momento se alejaron, Señor, puedan compartir nuevamente, Señor, el privilegio, Señor, de servirte, Dios. Bendecimos esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias y bendiciones. Los esperamos mañana y muchos besitos. Dios les bendiga.